vicepresidente y un primer vicepresidente, perdón, que es usted, y una segunda vicepresidenta, si cuando se va Alberto Acosta ustedes no pueden tomar las sesiones? Y ayer tuvo que suspenderse la de la Asamblea porque él y Trajano Andrade fueron llamados por correo. Bueno, realmente ayer, más bien antes del tiempo necesario, clausuramos la sesión porque se acabó el orden del día 4 horas antes. Tuvimos la satisfacción de aprobar el reglamento 4 horas antes del tiempo que nos daba el estatuto, esto es en 6 días y medio de sesión. ¿Por qué una segunda aprobación tras la primera del reglamento de la Asamblea? ¿Cuál es el sentido que tenía eso? Porque pienso que lo que abunda no estorbe en este caso, no se trataba de se hizo una lectura de congruencia, creo que es una buena práctica legislativa, ojalá en el futuro esto se pueda reglamentar y legislar en el Ecuador para que no hayan incoherencias. No han habido cambios, pero esta comisión creada por la presidencia debía hacer un riguroso control de idioma y podía haberle cambiado alguna palabra, no por sentido, sino por sintaxis, por coherencia, y eso era bueno que no quede en el aire para que alguien que quiera perder tiempo luego impugne o quiera crear controversias, pues por seguridad para todos era mejor hacerlo así. ¿Qué resaltaría usted como lo más democrático del reglamento aprobado, que de paso de manera integral no trasciende todavía, aunque desde hace rato conocíamos los aspectos principales? Reconocemos que cometimos el error de, en el borrador que preparamos, no incluir la apelación de la presidencia. En este caso, pues, fuimos totalmente abiertos y frente a la propuesta del doctor Resteves, me parece, se hizo una redacción alternativa que la hizo León Roldós y aceptamos incluir ese artículo que permite que quien crea que el presidente de la Asamblea está conduciendo mal o está violando alguna norma de procedimiento, pues apela a la presidencia. Y así como María Paula Romo nos contó ayer, y espero que eso ha sido ratificado, que la Constitución en referéndum aprobatorio debe pasar con la mayoría de sufragios, como decía el estatuto, y no con la mayoría de votos válidos, como en algún momento se pretendió, inclusive por parte de Virgilio Hernández. Ustedes acojan un clamor general que hay, y no mío, de gente que apoyó esto, como Jorge Vivanco, por ejemplo, que de paso decía que la esperanza en la Asamblea radica en el buen criterio suyo y de Alberto Acosta ayer. ¿Van a dar paso a otras rectificaciones como las que ya les han venido pidiendo diversos sectores ciudadanos? Realmente ha sido una muestra de apertura a la discusión del reglamento. Es un reglamento que, si se trataría de ser excluyentes, lo podíamos aprobar el primer día en 1 hora con los 80 votos. Eso jamás será nuestra conducta. Yo agradezco la generosidad de las palabras de Jorge Vivanco, pero creo que más allá de las dos personas que nos ha nombrado, los 80 asambleístas de Acuerdo País somos personas absolutamente abiertas, no nos sentiremos jamás dueños de la verdad, estamos prestos a rectificar si hemos cometido errores y esperemos que también de parte de quienes nos han criticado no se queden en lo insustancial, es decir, realmente se han creado incidentes ventajosamente cortos en la Asamblea, pero pienso que sobre el futuro del Ecuador hay muchas posibilidades de unir realmente mentes lúcidas, posiciones aparentemente encontradas, porque el Ecuador vale mucho más que cada una de nuestras personales expectativas. Sin duda, pero no es entonces debut y despedida esta rectificación. ¿Por qué no acoger la central que se les ha hecho, que vicia de origen la Asamblea, que les merma su legitimidad y pone caldo de cultivo para un eventual no, si la Constitución tiene algún vacío de ese tipo? Y es aquel que tiene que ver con el hecho de que las decisiones de la Asamblea, más allá de la reforma constitucional, entran en vigencia de inmediato cuando era claro, según el estatuto, que aquello tendría que ser aprobado por los ciudadanos como parte del referéndum aprobatorio. No van a ser mandatos todos los días. Pienso que era indispensable definir la naturaleza de la Asamblea, y una Asamblea que no tiene plenos poderes sería una réplica simplemente con otras personas de esa Asamblea secuestrada, acuartelada que fue la de Sangolquí, en donde cualquiera nos pondrá en la calle
y no tendremos que esperar el referéndum que niegue el esfuerzo. Yo creo que esa es una oportunidad. Siempre dijimos que los derechos humanos y en este caso la responsabilidad, y ustedes a través de los medios de comunicación, los ciudadanos que nos están viendo, son nuestro límite, y ese límite es, me parece que el más importante de todos. No vamos a usar, no lo hemos hecho hasta ahora, no lo haremos en el futuro, el concepto de plenos poderes como un cheque en blanco. Ahora, llama usted incidentes menores a algo que yo considero problemas mayores, pero por supuesto respeto su opinión, y tiene que ver con la forma en que se armó la bancada para que ganen los 80 votos, con incluir a gente que de socialismo no sabía nada, o a gente que lo único que sabía mucho era de marketing, o a gente que tenía una visión de país, de Ecuador, quiero decir, no del movimiento, de lo que era el cambio. ¿Cómo van a resolver esas contradicciones, esas diferencias o esas tendencias al interior del grupo? ¿Y qué papel va a jugar ese reglamento que ustedes todavía tienen pendiente para que los fusione, los discipline y los ordene y detenga inclusive encontrones públicos como ese de Correa, de Acosta y de Andrade? Yo le veo muy difícil que en un reglamento se pueda eliminar las conductas, las expresiones, las actitudes, el carácter de las personas. Me parece que cualquier intento, que lo estamos haciendo, de cohesión del grupo, no es para quitarnos nuestros derechos personales, no para eliminar las discrepancias que nos enriquecen, sino para simplemente conducir en el marco del absoluto respeto a la diversidad que nosotros propiciamos como un valor nacional. Es decir, lo que queremos que ocurra dentro de Acuerdo País es lo que tiene que ocurrir en el Ecuador, porque no podemos ser ni homogéneos ni uniformizados. Pienso que la opinión ajena, cuando uno la respeta, solo le enriquece, y eso es una norma que va prosperando. Nosotros estamos todos los días reuniéndonos para deliberar. Fuimos absolutamente reacios desde el primer día a ponernos un código de ética que nos impida pensar, que nos impida discrepar. Creo que ahí está la riqueza y ahí está la posibilidad de encontrar siempre propuestas incluyentes y no verdades absolutas que lo único que pueden hacer es generar dudas en la gente. Gabriela Baer tiene un par de inquietudes más, pero concluyo antes con las mías. Uno, ¿no está usted entonces de acuerdo en que eso que era borrador se convierta en algo definitivo, en el sentido de que cuando existan discrepancias entre los asambleístas de la bancada de Acuerdo País, ellas se resolverán al tenor de lo que dice el socialismo del siglo XX, de los principios del socialismo del siglo XXI? Yo creo que nosotros tenemos una lealtad con un proyecto político, con quienes nos eligieron, que tienen, pienso, bastante mejor definido el cambio. Es un cambio para la gente, es un cambio para mejorarle al país. Traicionar eso sería gravísimo. A mí me parece que ahí se explica por qué el mandato 1 y no acogernos supuestamente en nombre de la democracia a las propuestas de quienes perdieron las elecciones. Y lo otro, ¿qué hacer si cada vez que la Asamblea opta por algo con lo que no coincide Correa, él amenaza con renunciar o ruega a Dios que le acepten la renuncia? Yo pienso que el presidente, como cualquier ciudadano del Ecuador, también es desinformado. Él no sé de dónde sacó el tema de que íbamos a tratar una amnistía. Yo pienso que lo que hicimos sobre Dayuma es lo correcto. La Asamblea no puede dejarse distraer. Pienso que lo que han hecho las organizaciones de los derechos humanos es una veeduría mucho más imparcial que la que podríamos constituir nosotros en la Asamblea, y eso no es que seamos indolentes, no son temas de la Asamblea. Y yo pienso que, como hemos hecho hasta ahora, hablar con el presidente guardando los respetos necesarios de todos los ciudadanos hacia la presidencia, pero decirle cuando creemos que no está exactamente en lo cierto no es una contradicción que nos daña, es la misma que hace un rato yo resaltaba. Eso nos enriquece, eso mejora el ejercicio del Poder Ejecutivo y a nosotros también nos mejora como asambleístas. Estoy absolutamente de acuerdo que no es válido anticipar renuncias, que realmente más bien hay que entenderlas en el carácter, en la expresividad, en la pasión que tiene el señor presidente de la República. Continúa Gabriela Baer con la conversación, señor vicepresidente de la Asamblea. Gracias, Carlos. Arquitecto, buenos días.